Qué bueno que estemos hoy reunidos aquí y hay algo que el Señor ha venido poniendo en mi corazón, es la palabra intercesión, la palabra escudería. Esa es una palabra que yo sé que es para todos nosotros. Así que quiero decirte esto para comenzar y arrancar directo en la palabra del Señor. Si el diablo no logra destruirte, intentará mantenerte sangrando. Él lo que va a querer es que vivas en amargura y falta de perdón. Y eso en efectos prácticos es lo mismo que estar muertos en vida. Así que quiero que le digas a tu hermano al lado, es hora de sanar el corazón y de convertirte en intercesor. Así dile, por favor. Y quiero decirte esto además, lo que más ayuda al enemigo es que no desarrollemos nuestro llamado a la intercesión. Así que, ¿cuántos quieren recibir ese llamado hoy? ¿Cuántos toman ese llamado a la intercesión? Cuando hablamos de intercesión, muchas personas creen que se trata de enlistarse en un ministerio como tal de una congregación. Pero quiero que todos entendamos lo siguiente, todos aquí, todos los que son cristianos, ¿hay algún cristiano hoy aquí conmigo? ¿Sí? Todos los que somos cristianos, los que le hemos entregado nuestra vida a Jesús y Él nos ha lavado con su sangre, todos hemos sido llamados a ser intercesores. Así que busquen su Biblia, por favor, Eclesiastés capítulo 4 y versículo 9. Eclesiastés capítulo 4 y versículo 9. Yo tengo aquí en mi Biblia la Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés 4, vamos a leer del versículo 9 al versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente. Yo lo tengo acá, no sé si va a aparecer en pantalla, pero dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarlo. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Lo vamos a leer una vez más y me sonríe porque no quiero cara de limón hoy en la casa del Señor. No, nadie vino a velorio hoy acá, ¿verdad? Todos vinimos a celebrar y a escuchar un Dios vivo. Entonces, leamos otra vez la porción. Dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarlo, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problema. Dale la mano a la persona que tienes a tu lado y dile: no estás solo, me tienes a mí, dile. Amén. Incline su rostro. Padre, hoy en esta noche queremos escuchar y recibir tu palabra. Queremos que nos hables, queremos que hoy tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento y que cambie nuestra manera de pensar. Estamos dispuestos, Señor, a que con tu palabra, cual espada, cambies nuestro criterio, que pueda ser transformada, aún nuestras opiniones puedan cambiar, pero conforme a tu palabra. Y estamos dispuestos, Señor amado, a que tu palabra nos transforme, porque no queremos ser solamente oidores, queremos ser tus discípulos que ponen en práctica todo lo que tú nos enseñas. Por eso, desde ahora, Señor, cada uno de nosotros disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones y sentimientos y los sojuzgamos, los ponemos bajo el dominio del Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, atamos y ligamos todo estorbo que quiera levantarse en contra de la palabra del Señor. Todo estorbo espiritual, todo espíritu inmundo o demonio queda atado en el nombre de Jesús, ligado. Y todo pensamiento altivo en contra de Cristo, también lo ligamos y lo llevamos obligado a que obedezca al Señor. Toda fortaleza en la mente, Señor, ahora yo sé que por la palabra profética, Señor, va a ser derribada. Todo lazo del enemigo, toda atadura, se va a pudrir por causa de la unción que caerá hoy en medio de nosotros. Y declaramos que donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Y que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En el poderoso nombre de Jesús, todo para la gloria del Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Una de las cosas que el Señor ha estado hablando muy fuerte en mi corazón es acerca del perdón y acerca de la intercesión. Y son dos palabras que, aunque parecen muy diferentes y que no tuvieran el mismo significado, están completamente ligadas. Y por eso quiero que me acompañes en tu Biblia en 2 de Samuel capítulo 21
versículo 15 al versículo 17, y va a aparecerte en pantalla la versión Nueva Biblia de las Américas, segunda de Samuel 21, del 15 al 17. Yo ya lo tengo aquí, así que te lo leo rápidamente. Dice: de nuevo hubo guerra entre los filisteos e Israel. Descendió David con sus siervos, y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces Isbi-Benob, que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba 300 siclos o 3.4 kilos de bronce, y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron: nunca más saldrá a la batalla con nosotros, para que no apague la lámpara de Israel. Y a medida que yo estudio y leo esta porción, más voy encontrando contenido para nosotros los hijos de Dios. Y uno de los primeros puntos que quisiera subrayarte aquí es el gigante Isbi-Benob, que se menciona aquí en la Escritura, significa su trono está en lugares elevados. Por lo tanto, esto directamente nos está hablando de orgullo. Este gigante representa el orgullo, representa la soberbia que muchas veces nosotros podemos tener. Y cuando hablamos de orgullo, hablo de terquedad, de necedad. Cuando hablo que somos demasiado sabios en nuestra propia opinión. Cuando somos necios, la Biblia dice en el libro de Proverbios que al necio no le interesa aprender, sino simplemente le interesa hablar, que todo el mundo lo escuche, pero no tiene interés verdaderamente de aprender algo nuevo. Yo sé que hoy no hablo con gente necia, sino con gente que quiere sabiduría del Señor. Por eso la gente sabia prefiere, antes de hablar, escuchar. Porque cuando uno habla de lo que uno ya sabe, y lo que uno ya sabe puede estar equivocado, pero cuando uno calla y escucha, y cuando uno calla y oye, uno ahí tiene la oportunidad de aprender algo nuevo. Entonces, hoy rechazamos ser como ese gigante que habla de orgullo, de soberbia, de altivez, y queremos hoy renunciar al orgullo humano. Abisai, verdaderamente se pronuncia Abisai, pero siempre me sale decir Abisai, así que me disculparán mi mala pronunciación. Abisai significa padre de regalos, o también puede significar regalo, lo cual representa en esta oportunidad, bajo la perspectiva que hoy quiero ministrarte, representa la intercesión y representa la escudería. Cuando hablamos de escudería, si usted habla de escudería, ¿qué palabra le suena primero? Escudo, porque entonces todos somos llamados a ser el escudo de alguien más. No sé si me doy a entender con esto, ¿ok? Y Sarbia significa bálsamo. Diga conmigo, bálsamo. Y este personaje llamado Sarbia es una mujer, representa al corazón perdonador. Y voy a comenzar directamente hablándote acerca del árbol del bálsamo. El país del cual yo soy oriundo, llamado El Salvador, en Centroamérica, hay toda una cordillera que se llama la Cordillera del Bálsamo. Es un lugar bien bonito. Y resulta que tienen un árbol, no es el mismo del que se habla en la Biblia, en Galaad, pero esos árboles son característicos. Podemos decir que son familiares porque actúan de la misma manera. El árbol del bálsamo larga, secreta una resina que puede ser usada medicinalmente, y comúnmente es usada medicinalmente para sanar los cortes, para sanar las heridas de las personas. Entonces, cuando alguien iba a la guerra o en el trabajo o lo que sea en la antigüedad, se cortaba, se hería, se lastimaba, se buscaba el bálsamo de Galaad. ¿Por qué? Porque esto luego se aplicaba en las heridas de los enfermos, de los lastimados, y este bálsamo los sanaba, este bálsamo los curaba. Del mismo modo pasa allá en El Salvador. Los árboles exactamente tienen la misma propiedad medicinal. Ahora, lo que me llama la atención es que para obtener este producto medicinal llamado bálsamo, lo que hay que hacer es herir al árbol. Lo que hay que hacer es hacerle un tajo al árbol, y entonces luego se ponen como unas cubetas para que la resina del árbol pueda caer en la cubeta, y entonces de esa cubeta luego aplicamos el bálsamo en las heridas de las personas. ¿Me doy a entender hasta aquí?
Entonces, sarvia significa bálsamo y habla y representa de un corazón perdonador. Y hace un tiempo el Señor me permitía ministrar un tema llamado heridas que sanan. Y yo hice en aquel tiempo la observación de que no es heridas que se sanan, sino heridas que sanan. Porque del mismo modo que un bálsamo, un árbol de bálsamo es herido y de su herida se saca algo para sanar a los demás, cada uno de nosotros en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús, cada vez que somos heridos por alguna traición, cada vez que somos heridos por alguna calumnia, cada vez que somos heridos por alguna injusticia o por algún maltrato o por algo que simplemente nos hirió, en lugar de herir a los demás, deberíamos de sanar a los demás. Porque habremos entendido, espero yo, o que se nos revele, que para los que amamos al Señor, todo obra para bien. Cuando pasa el tiempo y hemos logrado sanar algunas cosas, nos damos cuenta que definitivamente todo lo que nos sucede en la vida obra para nuestro bien. Yo no sé si hay alguien aquí que ha podido experimentar que todo lo que le ha pasado ha obrado para su bien. Entonces hoy quiero decirte una vez más y animarte para decirte que lo que estés viviendo hoy día, por mucho que te duela, por mucho que te esté sangrando, todo esto está obrando para tu bien. Nada de lo que vayas a vivir en esta vida es para destruirte. Todo el Señor lo va a usar para tu propio bienestar y para tu propio bien. ¿Alguien lo celebra con palmas a eso? En el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, una de las cosas que tenemos que comprender es que el corazón orgulloso, como el de Isbi Benob, se llena de envidia y de intenciones hostiles. Usted fíjese que este gigante lo que quería era matar al ungido David. Sin embargo, lo que nosotros vemos en el corazón de Abisai y de Sarvia es el corazón sano y perdonador, que en lugar de llenarse de intenciones hostiles, lo que hace es buscar defender a los ungidos de Dios. Por lo tanto, la gente que murmura, la gente que critica, la gente que calumnia, la gente que ataca, se están comportando como ese gigante llamado Isbi Benob. Pero la persona que suma, la persona que ayuda, la persona que intercede, la persona que ora, la persona que le pone el pecho a las balas, se está comportando como la gente del reino de Dios. Amén. Sarvia, para los que toman nota, era la hermana del rey David. Ella era la hermana del rey David y su nombre significa bálsamo. Esto nos habla de la hermandad que hay entre nosotros los hijos de Dios. Cada uno de los que estamos hoy aquí somos hermanos en la fe, somos hermanos en Cristo. Cristo nos ha lavado con su sangre y por la fe en Cristo somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ahora yo le pregunto, así como en lo común, en lo natural, en lo biológico, tenemos conflictos con nuestros hermanos, salvo que seas hijo único. Pero aunque seas hijo único con algún primo hermano, vas a tener algún conflicto. Pero levánteme la mano los que han tenido algún conflicto con algún hermano. Comenzamos jugando a tirarnos el pelo, jugando, y terminamos tirándonos el pelo a queriendo matarlo. ¿Verdad que sí? En algunas ocasiones pasó eso. En algunos momentos le decíamos a nuestro hermano, cállate, vos sos adoptado. Cosas así nos hemos dicho. Y aunque a veces decimos cosas así en broma, en algún momento empiezan a haber conflictos que ya no son en broma, son conflictos reales. Ya nos decimos cosas hirientes, pero a propósito, porque efectivamente lo que queremos hacer es lastimar al otro. Y entonces Sarvia era la hermana del rey David, y esta relación nos habla y nos refleja a nosotros como hijos de Dios. No solamente como hijos de Dios, también esta palabra podemos y debemos aplicarla a nuestras relaciones familiares, consanguíneas y biológicas, pero también a las relaciones de hermanos en Cristo. No sé si me doy a entender hasta aquí. Ok. Entonces, ¿cuántos conflictos, malos entendidos, cuántas lastimaduras puede haber entre nosotros como hermanos? ¿Cuántos conflictos puede haber incluso entre congregaciones? ¿Cuántos conflictos puede haber entre ovejas y pastores, pastores y ovejas? ¿Cuántos conflictos puede haber? Hay muchísimos conflictos. Como seguramente había conflictos entre Sarvia, la hermana de David, y David. Yo me imagino que había conflictos. No se nos habla mucho de esta relación, pero cuando nosotros vemos la relación del rey David
en antaño, cuando era más jovencito, vemos que los hermanos varones de David no lo querían mucho a David. A David lo tenían allá relegado, olvidado, detrás de las ovejas del padre. No lo querían. Cuando David aparece en el campo de batalla, uno de sus hermanos mayores lo trata con desdén, lo humilla, le dice cosas muy feas, lo calumnia. Entonces nos damos cuenta que había una relación familiar bastante fea, como la de mucha gente que vive en Groenlandia, no precisamente acá entre nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, David, sin embargo, esta mujer llamada Sarbia nos modela el corazón sano, perdonador e intercesor que Cristo nos llama a todos nosotros a desarrollar. Amén. Abisaí, el sobrino del rey David, este famoso valiente que mató al gigante, era el sobrino del rey David. Y lo que yo quiero resaltar en este momento es que Abisaí no dejó que mataran a David. Yo me imagino que si hubo problemas entre Sarbia y David, nosotros ahora por el relato bíblico no lo sabemos. ¿Por qué? Porque Sarbia era bálsamo. Sarbia no era rencorosa. Sarbia no era falta de perdón, no tenía falta de perdón. Sarbia no era una mujer rencillosa. Sarbia no era una mujer que estaba buscando la oportunidad para tomar venganza, sino que Sarbia representa a una mujer llamada Iglesia de Cristo, que debe ser perdonadora, que debe soltar las ofensas. Y hoy, esta mañana me desperté y mi primer pensamiento fue, desde anoche fue así y no lo publiqué. Ahí fui desobediente al Señor porque el Señor me pedía que lo publicara anoche y me olvidé, así que le pedí perdón al Señor, lo publiqué hoy temprano en la mañana. El Señor me decía, para perdonar no hace falta que te pidan perdón. Porque muchas veces nosotros estamos esperando que nos pidan perdón para ver si entonces nosotros perdonamos. Y lo que muchos hacen en su orgullo es esperar que les pidan perdón para que cuando les pidan perdón les dicen, no te perdono nada. Y ese no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es perdonar aunque no me hayan pedido perdón. Y yo como cristiano, como servidor del reino de Dios que soy, por su gracia, he experimentado algunas injusticias sirviendo al Señor, porque yo no sé si ustedes sabrán que en el ministerio se viven algunas injusticias, algunos maltratos, algunas cositas, también allá en Groenlandia, ¿verdad? Aquí nosotros en Judá, en Río Tercero, nunca nos ha pasado, ¿verdad? Aquí son todas blancas palomas, como el famoso meme que dice, les presento a la santa de mi esposa que nunca hace nada, ¿verdad? Así estamos igual nosotros. Entonces, yo he vivido algunas situaciones dolorosas y como cualquier persona me he enojado, me he llenado de enojo, me he llenado hasta de ira y he tenido ganas de tirar todo por la borda e irme. Y mientras yo viví con falta de perdón, mientras yo no me esforcé realmente por perdonar, mientras yo me agarré, entre comillas, de mi derecho de estar enojado, lo único que logré fue que el diablo me atara. Lo único que logré fue que la unción que Dios me había dado se apagara. Lo único que logré fue que los dones que el Espíritu Santo me había impartido se me apagaran. Entonces pasé de ser un dulce cantor a ser un tremendo murmurador. En lugar de evolucionar y avanzar en el reino e ir alcanzando la estatura del varón perfecto, como dice la Escritura, empecé a involucionar. Y en lugar de llenarme de alabanza, mi boca ser llena de alabanza, de gratitud, de adoración, en lugar de ser un edificador de altares, me convertí en un hombre, en un jovencito, entre mis 20 fue más o menos eso, 20, 22, 23. Me convertí en un murmurador, me convertí en alguien que estaba completamente lleno de queja, de enojo, de impotencia. Y cuando nosotros le vamos dando lugar a todo esto en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestro temperamento se deforma
y se deforma a tal punto en que aun cuando no queremos lastimar a la gente, las terminamos lastimando. Terminamos lastimando a la gente que más nos ama. Terminamos lastimando a la gente que más nos tiene paciencia. Entonces hoy el llamado del Espíritu Santo es a ser como Sarvia. El llamado del Espíritu Santo a nuestra vida es a ser perdonadores, a ser bálsamos. ¿Cuántos han sido heridos y han vivido alguna injusticia y algún dolor? Levánteme su mano. Ok, todos ustedes han sangrado. Pero hoy el llamado del Espíritu Santo es que tu sangre no lleve pus ni infecciones, sino que tu sangre sea como un bálsamo que sana a los demás. Dale ese aplauso al Señor hoy. Aleluya. Si Sarvia no fuera un bálsamo sanador, si esta mujer, la hermana del rey David, no hubiera sido un bálsamo sanador, si no fuera ella una mujer perdonadora, posiblemente la historia que leímos al principio sería completamente distinta. La lámpara de Israel se hubiera apagado. A David, este gigante, lo habría podido matar. Pero la heroína de la historia, o el héroe de la historia, no es Abisai. Porque nosotros leemos que Abisai fue el que mató al gigante. Pero la heroína de la historia no es Abisai, sino que es su mamá, Sarvia. Porque esta mujer representa a esas mujeres que no llenan de odio a sus hijos contra sus padres. Yo he visto este caso de muchas mujeres que tuvieron una relación fallida con sus padres, con los progenitores de sus hijos, y terminan creciendo sus hijos solamente con ella. Y ellas se llenan de odio, se llenan de resentimiento, y cada vez que tienen que hablar del padre de sus hijos, a sus propios hijos y a todos los demás, hablan pestes de su expareja, hablan pestes del padre de sus hijos. Y eso es una falta de sabiduría, eso es una insensatez. Porque aunque ese hombre haya sido injusto contigo, y hablo con las mujeres en este caso, aunque ese hombre haya sido injusto, haya sido maltratador, no tenemos que olvidar que nuestros hijos escuchan todo lo que nosotros estamos diciendo. Y aunque haya sido un mal hombre, un mal esposo, una mala pareja, ese hombre es el padre de tus hijos. Y la Biblia llama a honrar a los padres. Y no dice la Biblia que tengamos que honrar solamente a los que han sido buenos padres. Dice la Biblia que tenemos que honrar y punto a nuestros padres. Por lo tanto, esa madre, con temor de Dios, con amor a Dios, con todo y el sufrimiento que pudo haber pasado, y nadie lo niega, tiene que ser sabia y entender que si ella quiere que sus hijos honren a su padre, para que a ellos les vaya bien, no al padre, sino para que a ellos, a sus hijos les vaya bien, no tienen que hablar desde la herida, no tienen que hablar desde el enojo y desde ¿qué les puedo decir? Desde el resentimiento y desde el veneno que puedan tener en su corazón, sino que tienen que hablar, hermanos, de manera sensata, de manera en que sus hijos, si ellas ya están llenas de odio, es una cosa, pero una madre que verdaderamente ame a sus hijos, no quiere que sus hijos vivan con el odio que ella tiene. Y viceversa, porque ahora también puede pasar al revés, que sea el padre el que se quedó con sus hijos y la madre hizo cosas malas. Eso es indistinto, ni los hombres ni las mujeres son peores el uno que el otro. Todo el ser humano es malo sin Cristo. Y necesitamos que el Señor cambie nuestro corazón. Pero entonces, Sarvia es una persona que nos da el ejemplo de ser perdonadores, de ser bálsamo. Yo me imagino que Sarvia pudo haber dicho cosas como, claro, como mi hermano es el rey, se da algunos derechos de hacer ciertas cosas. Y entonces Abisai, en lugar de ser el escudero del rey, podría haber sido el que lo matara. Y sin embargo, yo veo a Abisai que vio a su rey, a su tío y a su rey en peligro, y sin embargo puso su pecho para que su tío no fuera asesinado. Porque Abisai había entendido por el bálsamo de su madre que David era una persona importante en los propósitos y en los planes del reino de Dios. Por lo tanto, solo las personas que tienen el corazón sano pueden identificar el propósito de cada una de las personas que estamos hoy en este lugar. La persona que tú tienes al lado
al otro, al frente y atrás, todos son importantes. Y el problema que tenemos los cristianos hoy en día es que ignoramos cuán importantes somos en el reino de Dios. Dile a tu hermano, ¿tú eres importante? O vos, pues, perdón. Vos sos importante. Y a ver, dale una sonrisa porque te pusiste serio, hermano. Te pusiste serio. Estamos hablando del perdón y como usted está libre de falta de perdón, tiene que sonreír, ¿verdad? Todos somos importantes. Todos somos importantes. Y somos tan importantes que tu hermano depende de ti. Porque todos nos cansamos en algún momento. David se cansó. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia que era un hombre guerrero, prudente, sabio, hermoso. Dios estaba con él, dice la Escritura. Y sin embargo, a pesar de todas estas características que describen a un hombre llamado David, dice la Biblia que David se cansó, porque todos nos cansamos. Los pastores nos cansamos, tú te cansas, tu mamá se cansa, tu esposo se cansa, tus hijos se cansan, papá, mamá se cansan, la abuela se cansa, el intendente se cansa, todo el mundo se cansa, hermano, porque somos seres humanos. Y el error que cometemos los seres humanos y sobre todo los cristianos, porque yo hablo con hijos de Dios aquí, ¿verdad? El error que cometemos los hijos de Dios es no percibir el cansancio de nuestro hermano al lado. El error que cometemos, y hasta podría decir pecado, pero mejor no lo voy a decir, pero el error que cometemos es no darnos cuenta que nuestro pastor o nuestra pastora pueden estar cansados. El error que cometemos es no darnos cuenta que nuestro cónyuge ya se cansó. El error que cometemos es no darnos cuenta que nuestros hijos o nuestros padres ya se cansaron. El error de un líder es no discernir que la gente que está debajo de esa autoridad ya se cansó. Y tenemos que darnos cuenta de que esa gente ya está cansada, porque cuando no nos damos cuenta que esta gente ya está cansada, el diablo sí ya se dio cuenta. Aquí la Biblia me dice que Isbi Benob apareció en el cuadro y en la historia. Mira qué oportunista, ¿no? Cuando David se cansó. A mí no me dice la Biblia que estuviera Isbi Benob peleando, no, dice que para mí lo estaba estudiando el gigante a David. Lo estaba estudiando y dándose cuenta, este ya dentro de un ratito se va a cansar. Y cuando se canse, le agarro mi espada nueva, mi estrategia nueva, mi plan nuevo y lo mato. O le lanzo o le tiro mi lanza, pero cuando se canse. Entonces, quiero pedirte hoy que empieces a ponerle atención a tu hermano, empieces a ponerle atención a tu cónyuge, empieces a ponerle atención a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tu iglesia. ¿Está conmigo hoy, hermano? ¿Sí? Empieza a prestar atención porque en algún momento tu hermano se cansa y si tú no te das cuenta, el diablo sí ya se dio cuenta. ¿Qué pasa? Que cuando el diablo se da cuenta va a lanzar una estrategia justa para él o para ella. Pero si tú eres el intercesor y el escudero de tu hermano, te vas a dar cuenta cuando esté cansado o cansada y vas a salir en su ayuda. Y no vas a permitir que el diablo se lleve a las almas al infierno, sino que tú, como un Abisaí, vas a poner el pecho como un intercesor, vas a poner el escudo de la fe que a ti te han dado y le vas a arrebatar las almas al diablo y se las vas a dar a Jesucristo y se las vas a llevar al cielo, porque las almas no son para el infierno, sino que son para el Señor Jesucristo. Alguien grite gloria a Dios ahora. Aleluya. Los que somos cristianos tipo bálsamo, como Sarvia, no permitimos que el diablo mate a nuestros hermanos. No tenemos que permitir que el diablo mate a nuestros hermanos, sino que tenemos que interponernos ante los planes de Satanás para que ellos no sean asesinados por el enemigo. Dice la Escritura que el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, esto quiero que la notes: el perdón y el corazón sano dan a luz la intercesión, porque Sarvia significa... no vino al culto, hermano. A ver, ¿qué significa Sarvia? Bálsamo. Entonces, los que tienen un corazón sano, los que tienen un corazón perdonador, van a dar a luz a Abisaí, que son regalos de Dios para proteger el cuerpo de Cristo Jesús. Y el de corazón sano es escudero de los ungidos. Y cuando hablo de los ungidos, hay dos maneras de verlo. En primer lugar, los ungidos representan los 5 ministerios, es decir, apóstoles, pastores, evangelistas,
profetas y maestros. Lo dije al revés, por eso me confundí, ¿verdad? Estaba viendo si usted estaba prestando atención. Apóstoles, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ahora yo le pregunto, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo en su interior? ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? Levánteme su mano y dígame un amén bien fuerte, como que vino al culto, ¿ok? Entonces tú también eres un ungido de Dios. Entonces tienes que ser el escudero del ungido que tienes al lado, del ungido que tienes atrás, del ungido que tienes adelante. Y cada uno de nosotros tenemos que ser escuderos, aunque no nos guste, de las congregaciones dentro del reino y del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces Sarvia y Abisaí son el prototipo del llamado intercesor que todos nosotros tenemos. Pero ahora quiero hablarte de otro intercesor llamado Pablo, y vamos a buscar en nuestra Biblia Gálatas capítulo 6 y versículo 17. Y de este tema voy a seguir hablando bastante porque hay un texto que me apasiona mucho, pero otro día se lo cuento. Gálatas 6, 17. Porque si empiezo ahorita me voy a desviar del tema y yo ya me conozco y para qué me invitan si ya saben cómo me pongo, ¿verdad? Gálatas 6:17 dice en la versión PDT: por lo demás les pido que no me causen más sufrimientos porque, diga conmigo, tengo cicatrices. Y vamos a subrayar en nuestra Biblia esa palabra, cicatrices. Dice, tengo cicatrices en mi cuerpo que muestran que pertenezco a Jesús. Entonces, ¿cómo se echa de ver que hay alguien que pertenece a Jesús? Porque en lugar de heridas tiene cicatrices. ¿Y cuál es la diferencia entre una herida y una cicatriz? Una cicatriz un día fue herida, pero no lo es más. Entonces, alguien que tiene a Cristo en el corazón, alguien que tiene paz y que entiende que en los propósitos del Señor todo obra para nuestro bien, sana sus heridas. No sé si alguien me dice un amén, ¿verdad? Y el Señor nos enseñó a orar, a interceder por aquellos que nos hacen el mal. Estamos hablando de ser perdonadores y de ser intercesores. ¿Cuántos quieren ser ambas? Cuando hablamos de intercesión, muchos dicen, voy a ir al seminario del profeta tal y voy a aprender a ser intercesor. Y está bien, está perfecto, me parece muy bien. Pero ahora yo le digo, ¿cuántos quieren ser intercesores? ¿Amén? Bueno, perdone primero. Ya como 5 amenes menos logré escuchar yo ahí. Ok, pero dice el apóstol Pablo, tengo cicatrices en mi cuerpo que muestran que pertenezco a Jesús. Eso significa que si tú eres un hijo de Dios genuino, en lo que tú predicas el evangelio, en lo que tú estás caminando en el evangelio, en el camino del Señor, va a haber gente que te va a herir. Va a haber gente que te va a lastimar. Va a haber gente que te va a calumniar. Va a haber gente que te va a cuerear en buen cordobés. Va a haber gente que te va a dejar de hablar. Va a haber gente que te va a dejar de invitar a su casa, a sus fiestas, a sus celebraciones. Va a haber gente que te va a hacer injusticias por ser cristiano. Te pueden echar de un trabajo, te pueden echar de alguna situación, de algún lugar, miles de cosas te pueden pasar. Incluso tu propia familia te puede abandonar. Y esa es la muestra de que tú eres hijo de Dios. O quizás es parte de la evidencia de que tú eres hijo de Dios. Quizás lo que viene a completar la evidencia es que a pesar de que es duro lo que estás viviendo, de que tus padres te digan, no, tú ya traicionaste la tradición familiar. Pero yo sé de gente a la que sus padres, sus abuelos, sus tíos le dicen esas cosas por haber recibido a Cristo. Papá, te invito a mi bautismo. No. Yo cuando era bebé ya te había bautizado. Yo a esas cosas no voy. Porque estás traicionando la tradición y la religión familiar. Papá, te invito a la iglesia. No, yo a esos lugares no voy. Yo les he contado de gente que ha hecho incluso velorios ficticios. Y no estoy exagerando, fueron noticias verídicas. De padres, por ejemplo, una familia judía, que cuando su hijo conoció a Jesús y se entregó al Señor, hicieron un velorio. Obviamente no lo mataron al hijo, ¿verdad? Pero hicieron un velorio y dijeron,
hoy vamos a enterrar a nuestro hijo, porque desde que decidiste seguir a ese tal Jesús, para nosotros vos te moriste. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué pudo haber sentido el corazón de ese muchacho? ¿Dolor? ¿Tristeza? Ok, abandono. ¿Y las emociones son pecado? No, ¿verdad? No, las emociones no son pecado. Dios hizo las emociones. Pero lo que viene después de tu emoción sí puede ser pecado. ¿Alguno aquí alguna vez sufrió abandono, rechazo, traición, calumnia? Levánteme su mano, ¿ok? Nadie, aquí ya cada vez menos levantan la mano. Está bien, no hay problema, no hay ningún problema. Yo sé que todos aquí en algún momento hemos sufrido alguna situación que nos ha dolido. Ahora yo lo que te digo es, ¿sentiste feo? Sí, sentiste feo. ¿Sentiste tristeza? Me imagino que sí. ¿Te dolió? ¿Lloraste? Pues yo me imagino que sí. Pero, y ese no es en sí el problema, ni en lo que tendrías que fijarte, sino en cómo reaccionaste después de tu dolor, de tu tristeza y de tu enojo. Porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, que Dios permite que te enojes, sin embargo no quiere que tu enojo te lleve a pecar. Dios permite que llores, pero también dice la Escritura que para todo hay tiempo. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para dejar de llorar. Hay un tiempo para reír también. Por lo tanto, tú puedes estar triste un tiempo, sí, y Dios te lo permite también. Y Dios está contigo en tu tristeza, claro que sí. Pero llega un momento en que el Señor te dice, se acabó el tiempo de llorar. Levántate y sal de esa situación en mi nombre, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero hay gente que no, le gusta abrazarse a la tristeza. Le gusta abrazarse a la depresión, le gusta abrazarse a la cama. ¿Por qué? Porque ya se volvió una cuestión narcisista, ya se volvió una cuestión de que mientras yo estoy así, yo sé que tengo a todo el mundo comiendo de mi mano, ya me gustó ser el centro de atención. Y quiero decirte que a ella se vuelve pecado porque el único que es el centro de todo se llama Cristo Jesús. Y tu vida no debe robarse el show. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios está contigo en tu situación difícil y te abraza y su presencia está contigo. Y dice la Escritura, lloren con los que lloran, claro, pero hay un tiempo para llorar. Y luego hay que secarse las lágrimas, hay que volverse a poner las botas y hay que volver a salir adelante a trabajar. ¿Verdad? Al profeta Elías le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí en la cueva, Elías? No, Señor, es que tuve un vivo celo por tu casa y por tus asuntos. Todo el mundo te dejó, tu altar está destruido y solo yo quedo y a mí me están buscando. Como quien dice, si me llegan a matar a mí, no queda tu legado en la tierra. Y le dijo el Señor a Elías, no, levántate y come porque largo camino te espera. Y caminó 40 días y 40 noches. Y ahí se fue a meter, la primera vez estaba debajo de un enebro, caminó 40 días y 40 noches y se fue a meter a la cueva. ¿Y otra vez a qué? A deprimirse. Y otra vez el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, 1 mes, 40 días te lo esperan. Después, levántate, hermano. Dale una palmadita a tu hermano y dile, levántate de tu situación. Vamos, dale esa palmadita en el nombre de Jesús, levántate de tu situación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Largo camino te espera. ¿Y sabes cómo lo sacaron de la depresión a Elías? Levántate que me tenés que ungir a fulano, a sutano y a mengano. Vamos, arriba, hay cosas que hacer. El que está ocupado no tiene tiempo para deprimirse, hermano. Hay gente que ganar en Río Tercero. Hay almas que salvar del Puente Negro en Río Tercero. Hay jóvenes y adultos que sacar de la droga, del alcoholismo, del tabaquismo. Hay gente que sacar de la idolatría, de la santería, de la brujería, de la hechicería. No sé si alguien está entendiendo el mensaje aquí. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Entonces dice el apóstol Pablo, tengo en mi cuerpo las cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Todavía no, espérenme, yo les voy a avisar. Y Romanos capítulo 1 y versículo 9 en la versión TLA dice, yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo.
y lo hago de todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes. Este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, a los romanos, y le dice, yo siempre estoy orando por ustedes. Es decir, qué bueno es saber que nosotros tenemos una cobertura, un pastor, un apóstol que siempre está orando por nosotros. En otra ocasión me olvidé de ponerlo, lo había buscado, pero me olvidé de ponerlo. Creo que era en Tesalonicenses, donde dice, ustedes también oren por nosotros, no dejen de orar por nosotros. Es decir, que los pastores tienen que interceder por sus ovejas, pero las ovejas también tienen que interceder por su pastor. Porque si tú te quedas sin pastor, entonces ¿quién te pastorea? Si el diablo logra herir al pastor, la Biblia dice que el rebaño se dispersa. Eso pasó con Jesús. El diablo logró herir al Señor. Estaba escrito así en el plan. ¿Y qué fue lo que sucedió con los 12 discípulos? Se dispersaron todos. Entonces tú tienes que empezar a valorar quién es tu pastor. Estos valientes le dijeron a David, no salgas más a la batalla con nosotros, porque si te llegas a morir, se apaga la lámpara de Israel. Es decir, entendemos que sos valiente, ya no tienes nada que demostrar. Entendemos que has matado gigantes, entendemos que eres un militar, entendemos que eres un guerrero. De hecho, David, fuiste tú el que nos formó a nosotros en la cueva de Adulam. No tienes nada que demostrarnos, así que déjanos que ahora nosotros peleamos las batallas por vos y dedícate a gobernar, que es lo que nosotros necesitamos. Pero si permitimos que nuestros pastores estén todo el tiempo peleando, un día se van a cansar, y si no hay quien sea el escudero o los escuderos del pastor, y si no hay quien haya intercesores de los pastores, un día esos pastores pueden tirar la toalla. Esos pastores pueden ser alcanzados por algún dardo de Satanás, que el Señor no lo permita y reprenda al diablo en el nombre del Señor. Pero ¿qué pasaría si tú te quedaras sin pastor? La gente dice, no, busco otro. Como que si fuera a cambiar de calzones, hermano. No es así de fácil. Si tú estás en una religión comuncita, sí, puedes cambiar de cura, de pastor, de papa, de Dalai Lama o lo que sea, fácilmente, no hay ningún problema. Pero cuando tú estás en el reino, entiendes que hay una persona que Dios te ha delegado y tú tienes que aprender a cuidarla y a valorarla y a honrarla. No sé si ustedes me dicen un amén ahí. Por eso dice el apóstol Pablo, Dios es testigo de que siempre oro por ustedes. Y vamos a abrir nuestras Biblias a buscar en Ezequiel capítulo 22 y versículo 30, la versión Dios habla hoy. Ezequiel 22:30, hay dos versiones que quiero leer aquí, es la Dios habla hoy y la TLA. Dios habla hoy dice así, lo tiene en pantalla, dice, yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no lo destruya, pero no lo he encontrado. Vamos a subrayar donde dice alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí. Y ahora te voy a dar este contexto, déjame el texto en pantalla. El contexto es de que Dios ha decretado un juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Si ustedes leen todo el capítulo 22, habla acerca de todos los pecados que los ciudadanos de Jerusalén estaban cometiendo. Está hablando de adulterio, está hablando de fornicación, está hablando de falsas profecías, de falsos profetas, está hablando de comercios que venden de manera injusta y estafando a los comerciantes, a sus clientes, Habla incluso de que los profetas están creando más viudas porque están matando los profetas a los hombres. Está hablando de muchas injusticias ahí el Señor. Entonces tenemos que comprender al menos 4 atributos de Dios. Diga conmigo, Dios es santo, Dios es justo, pero también Dios es bondadoso y misericordioso. Entonces hoy vamos a comprender este asunto, porque al comprender estos atributos de Dios, vamos a entender qué es lo que Dios espera de nosotros como intercesores. Cuando nosotros vivimos o vemos una ciudad que peca abundantemente, nosotros lo estamos viendo aquí en Jerusalén, en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda del profeta Jonás? ¿A dónde lo habían mandado? Lo habían mandado a Nínive. Esos ninivitas eran tremendos. Si un día usted estudia quiénes eran los ninivitas, va a decir, eran bravos. Pero cuando nosotros vemos nuestras ciudades,
Nosotros vivimos en la ciudad de Río Tercero y estamos viendo muchísima fornicación, adulterio, estamos viendo hechicería, brujería, santería. Vemos a los jóvenes viviendo como si Dios no existiera, es decir, en su mente no hay Dios, no tienen presencia de Dios. La gloria de Dios ha sido traspasada aún en muchísimas congregaciones de Río Tercero. Hay muchísima injusticia, hay droga hasta metida en la municipalidad y eso lo sabe todo el mundo porque hasta en las noticias sale. No me da temor decirlo porque todo el mundo lo sabe. Y cuando vemos estas situaciones, el Señor en sus dos primeros atributos que le mencioné, Dios es santo y Dios es justo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cuando Dios en su santidad ve el pecado de Argentina, la santidad de Dios se ve ofendida. Y cuando la santidad de Dios se ve ofendida, aparece la justicia de Dios. Entonces dice, no, estamos ofendiendo a Dios santo. Entonces vamos a hacer justicia. Y empieza Dios a pasar revista por los ciudadanos de la gente, los ciudadanos que están ofendiendo la santidad de Dios. Y los encuentra culpables de cualquier pecado. Entonces Dios en la justicia dice, tengo que castigarlos. Tengo que ejecutar un juicio. Tengo que hacer justicia. Y entonces ahí es cuando Dios envía a los profetas a decirle, si no se arrepienten, les va a caer juicio. Parecido a lo que hizo Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Eso fue. Los profetas aparecen cuando Dios está ofendido. Los profetas aparecen para anunciar un juicio porque ya los seres humanos colmamos la paciencia de un Dios paciente. Y eso no es fácil. Colmarle la paciencia de Dios no es fácil. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, que si Dios un día se colma, es porque vienes hace años haciendo lo que a Él no le agrada. Y te dio tiempo y te llamó al arrepentimiento y quizás no le diste bolilla, como decimos aquí. Y entonces aparece un mensajero del Señor, aparece un profeta. No sé si hay gente todavía conmigo acá. Ya se puso tenso el ambiente, ¿verdad? Cordial al que tenés al lado, decirle, pone cara de feliz, hermano, que es con vos la palabra. Ok, pero entonces escúcheme acá, por favor, lea otra vez Ezequiel 22:30. Dice, yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no lo destruya, pero no lo he encontrado. Y la versión TLA dice, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Es decir, Dios ve a su propia creación llamada Jerusalén. Y cuando hablo de Jerusalén no hablo de la ciudad, de los muros, estoy hablando de la gente, de los habitantes de esa ciudad. ¿Sí está conmigo? Y dice, tengo que destruirlos porque en mi justicia, en mi santidad y en mi justicia, tengo que hacer lo que es correcto, los tengo que destruir, tengo que ejecutar un juicio, un castigo, pero al mismo tiempo no quiero. ¿Ustedes se dan cuenta del Dios que les estoy predicando? O sea, Dios quiere y tiene que hacer justicia, pero lo único que necesita, diga conmigo, levante su mano y diga conmigo, ¿qué necesita Dios? Diga conmigo, un intercesor. ¿Cuántas veces Dios habrá visto a Argentina necesitando y habiéndose ganado un castigo y un juicio? Pero de repente había alguien entre sus ciudadanos que dijo, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces Dios habrá visto a Río Tercero digna de ser castigada y de ser ejecutada? Y sin embargo hubo un cristiano lleno del Espíritu Santo que dijo, no, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de esta tierra. No nos destruyas, por favor. Porque Dios realmente no quiere destruir su creación. Dios no quiere destruirte a ti. Dios no quiere mandarte al infierno. Dios quiere que estés con Él por la eternidad. Dice que Dios no retarda su promesa, sino que teniendo paciencia, teniendo misericordia, dice, no quiere que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Entonces dice,
estoy buscando entre ellos alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla. Entonces, mire, amados hermanos, Dios tiene que hacer justicia, pero también quiere que alguien se levante y defienda a los que van a ser ejecutados. ¿Y cuántas veces nosotros, como cristianos, vemos a la gente pecar? Vemos a un cristiano que anda flojito y en lugar de pararnos como Abisaí entre el gigante y un David débil, para decirle, no, dale un tiempito más. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? Este anda flojo, que se lo lleve el diablo. No lo decimos, porque sabemos que no lo tenemos que decir. Pero ¿sabe qué hacemos? Nada. Y cuando no hacemos nada es lo mismo que dejar que el diablo los mate. ¿Sabes que descubrí hace un tiempito, hace unos días? Pecado significa, o el significado, la definición de pecado, ¿alguien la sabe? Es errar al blanco. Y sabes que bajo esta perspectiva, lo contrario a pecado no es santidad. Bajo esta perspectiva, porque uno de los significados de intercesión en el original es dar en el blanco. Erras en el blanco cuando no oras, cuando no intercedes por los que están en el piso debilitados. Erras al blanco cuando ves a tu hermano débil en la carne, en pecado, y no haces nada. Cuando ves que un espíritu de depresión, un espíritu de alcoholismo, un espíritu de drogadicción, un espíritu de fornicación o un hábito de pecado o una iniquidad se lo está llevando puesto a tu hermano o a tu hermana y tú no haces nada, estás errando al blanco. Pero das en el blanco cuando, como Abisaí, te pones entre el gigante y el que está en el piso y matas al gigante. ¿Cómo lo aplicamos esto? Cuando tú ves a tu hermano y dices, voy a ayunar. Y entre muchas cosas, ayunar no es para torcer el brazo a Dios, es para crecer espiritualmente, es un ejercicio espiritual. Yo no sé si está conmigo en la iglesia todavía, pero cuando tú te pones ahí al medio y dices, voy a ayunar, voy a interceder, voy a hacer guerra espiritual. Y aquí quiero confrontar otro espíritu, es un espíritu de estupor, un espíritu de comodidad. Hermano, perdóneme lo que le voy a decir, pero aquí justamente en el territorio que vivimos somos conocidos por ser medio vaguitos. Somos conocidos afuera por ser muy cómodos, por ser lentos. Y es la verdad, no me importa si se van a ofender, pero es la verdad. Y eso lo hemos trasladado adentro de las filas del cuerpo de Cristo. Cuando en el reino no se tolera la vagancia. No se tolera el ser haragán. Dice el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero bueno, no es el tema de hoy. No es el tema de hoy. Ahora, ¿qué es lo que yo noto? Que si a duras penas luchamos por nuestra familia, a duras penas hacemos guerra espiritual por nuestros hijos para que no se los lleve la pornografía, si a duras penas ayunamos por nuestra propia vida, hermano, yo me pregunto, ¿realmente iremos a hacer guerra espiritual, a doblar rodillas, a ayunar por alguien más? Yo no sé, hermano, si hoy alguien podrá ser valiente y reconocer que tiene que salir de un espíritu de letargo, de adormecimiento, de comodidad. Porque mientras tú no aparezcas en la escena como un Abisaí, los jóvenes se van a seguir perdiendo. La gente se va a seguir tirando de un puente horripilante. Mientras tú no aparezcas en escena, mucha gente va a seguir en depresión. Mientras tú no aparezcas en escena, mucha gente se va a seguir perdiendo. Pero por eso nosotros hemos dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y por eso el título de este mensaje y lo que el Espíritu Santo nos está impartiendo es: somos llamados a ser intercesores. Vamos, levante esa mano al cielo y empieza a declararlo: soy llamado a ser intercesor. Entonces Dios a veces se ve en la necesidad en su justicia de ejecutar juicios sobre personas, sobre congregaciones, sobre ministerios, sobre ministros, sobre familias y sobre territorios.
porque lo tiene que hacer en su atributo de justicia, lo tiene que hacer, pero en su atributo de amor, bondad y misericordia, lo que Él está esperando es que tú te levantes para decirle: Señor, no destruyas mi ciudad, no destruyas mi casa, no destruyas a mi hermano. Aquí estoy yo para interceder por él o por ella. Dale tiempo, Señor, por favor. Yo me voy a meter aquí, lo voy a tratar de convencer, voy a tratar de persuadirlo, voy a intentar de que salga de la droga, lo voy a ministrar, voy a ayunar, voy a guerrear, voy a interceder. Va a salir de ese espíritu de pornografía, va a salir de la masturbación, va a salir de la fornicación, del adulterio, del chusmerío, de la idolatría, de la santería, de la brujería. Va a salir, porque acá estoy yo como un intercesor de mi hermano. Aquí estoy yo como intercesor de mi hermana, para luchar por su alma, para luchar por su familia, para luchar por mi ciudad. ¿Hay algún intercesor hoy aquí? Vamos, póngase de pie, por favor, y empieza a declarar: en el nombre de Jesús somos llamados a ser intercesores. Padre, hoy en el nombre de Jesús recibimos esta palabra, recibimos esta enseñanza, recibimos esta impartición, y te suplicamos hoy que nos saques de un espíritu, de todo espíritu de letargo, de todo espíritu de adormecimiento, de todo espíritu y corazón narcisista, cómodo, haragán. Sácanos de ahí, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, para que podamos levantarnos como intercesores, Señor amado. Hoy, Señor, por tu palabra hemos comprendido que hay gigantes que quieren levantarse en contra de los pastores, pero hoy, como Abisaí, nos levantamos para interceder por ellos, Señor, y mataremos a todo gigante que se levante en contra de nuestros pastores. Hemos entendido, Señor, las mujeres tienen que entender que se tienen que levantar como intercesoras de sus esposos, porque hay gigantes de enfermedad, gigantes de depresión, gigantes de carnalidad que quieren matar a tu marido, quieren matar a tu esposo. Pero tú, como una mujer llena del Espíritu Santo, te levantas ahora como una intercesora llena del Espíritu Santo. Padres, ahora levántense por sus hijos, hijos, levántense por sus padres. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia se levanta por sus hermanos, por sus integrantes, por sus ovejas, por sus rebaños, por sus líderes, por todos los que están en autoridad. Y como cuerpo de Cristo nos levantamos porque hemos discernido que hay un gigante que quiere matar a Río Tercero, pero hay un Abisaí llamado Judá. Hoy aquí hay un Abisaí que se llama Iglesia de Cristo, que se levanta para destruir a ese enemigo, ese gigante, ese espíritu de muerte que se ha levantado en contra de los ciudadanos de esta tierra, porque muchos le han abierto las puertas al diablo, muchos le han abierto puertas por hechicería, por brujería, por celebrar Halloween, por celebrar tantas cosas, Señor amado, por abrir puertas con el paganismo. Pero ahora, Señor, nosotros que somos puertas eternas, nos levantamos para interceder por nuestra ciudad, nos levantamos para interceder por Río Tercero, por Córdoba, por Argentina, Señor, y declaramos, Señor, que por nuestra boca se sueltan palabras que dan vida, palabras que sanan la tierra, palabras que sacan a los drogadictos de su atadura. Dice tu palabra que el yugo se pudrirá por causa de la unción. Por eso hoy te suplicamos que nos unjas con tu Santo Espíritu para poder sacar a los que están atados, para los que están deprimidos, para los que están atados, para los que tienen un yugo de tinieblas sobre sus lomos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, como una iglesia llena de tu Espíritu Santo, nos levantamos en intercesión. Vamos, yo no escucho a la iglesia intercediendo. Levante su voz, por favor, levante su voz ahora y empieza a declarar vida para su ciudad. Si hay alguien que Dios te ha puesto en el corazón, una persona o varias personas por nombre, empieza a interceder por ellas en el nombre de Jesús y empieza a declarar vida, empieza a hacerle guerra a ese gigante en el nombre de Cristo Jesús. Todo gigante de depresión, todo gigante de ansiedad, todo gigante de vicios, ahora en el nombre de Cristo Jesús lo reprendemos, lo echamos fuera de su vida, lo atamos, lo ligamos, lo echamos fuera. Aplicamos la sangre de Cristo, declaramos que el Espíritu Santo está con ellos, está alrededor de ellos, rodeándolo, llevando el amor de Cristo, llevando la libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Padre, hoy como tus hijos, como tu pueblo, tenemos la autoridad legal para quebrantar
estás buscando mi corazón.